¿Por qué es tan importante hoy en día las tierras raras, los minerales críticos hoy en día? Usted recién lo dijo, temas geopolíticos, etcétera. Y si Chile tiene el potencial para producir tierras raras, ¿qué tan importantes son para nosotros aquellas? Y le agrego otro punto a esa pregunta un poco amplia, Otro matiz. Ujú. otro matiz. ¿Son los relaves la fuente más importante para las tierras raras? Ya, mira, a ver, hay varias cosas ahí. Mm, Lo primero, em, efectivamente, el tema de minerales críticos, elementos críticos, viene hace 20 años. Yo vengo escuchando esas políticas públicas sobre elementos o minerales críticos, obviamente mm, entre ellos el cobre, el litio en su momento, etcétera. Pero actualmente el tema de las tierras raras toma relevancia. em, Más allá del tema geopolítico, es por el tema científico-tecnológico. Es ya, decir, muchos desarrollos, radares, detectores, materiales compósitos, los dispositivos de almacenamiento de información, las pantallas de computadores, televisores, teléfonos, todos usan tierra rara. Entonces, eh, si tú sacas la cuenta, prácticamente ya hay casi dos teléfonos por persona en el planeta. Sí, y esto va a seguir aumentando. Onda, no sé, por ponerte un ejemplo, yo generalmente en el trabajo utilizo tres pantallas. claro. Ya, quizás tú también utilizas una segunda pantalla. Yo en este momento Sí. también tengo dos pantallas. De hecho, yo estoy con Y dos también. claro, entonces tengo dos pantallas, además tengo mi teléfono, mi tablet, ¿entiendes? Entonces, todos Mm, estos dispositivos, las formas de conexión científico-tecnológicas, imagínate, de manera individual, es decir, mm, personal, involucra estas cuatro sistemas donde hay pantallas que utilizan tierra rara, dispositivos de almacenamiento. Entonces, imagínate finalmente qué es lo que, desde el punto de vista militar, o por ejemplo, o político, en el qué nivel que están, ¿sí? O mm, las necesidades que tienen en ese área. Entonces, tiene que ver mucho con eso. ¿M? ujú, Mira, sobre el tema de India en general, es decir, no conozco mucho el tema, no, no sé. Obviamente, lo que hemos conversado otras veces tiene que ver con China o con Estados Unidos o con mm, otros puntos. De hecho, en no sé, en Indonesia o Filipinas fue que también encontraron ciertos yacimientos de tierra rara, también en mm, Brasil, claro. etcétera. Entonces, era un poco lo que les comentaba en su momento, era que las tierras raras no son raras, partamos de Mm, esa base. ¿No? Probablemente si yo fuese ahora al teniente o mm, inclusive aquí a la diputada, mm, etcétera, yo hago un levantamiento y una detección de ellos, probablemente voy a encontrarlas, las voy a detectar. mm, El punto está en que tienen que ser concentraciones relevantes, un cierto valor de concentración, no, mm, no lo sé cuál es en este momento el rango, de decir, vale, es de interés, ¿m? mm, Pero tiene que ver con eso principalmente. Es decir, vale, ¿vale la pena explotar acá en las tierras, sí o no? ¿Mm? Entonces, si cumple con ese criterio, vale, vale la pena. Y ya, eso me lleva, por ejemplo, a que creo que fue, no sé si fue Codelco o fue Serna Geomin, que hizo un estudio hace un par de años atrás, en donde hicieron estudios de composición en el norte, Arica, Pisagua, todo el norte, Arica es la primera y segunda región de esa época. Viste que ya. hubo cambios Así sobre el es. número de la región y todo eso. Mm, Pero ahí encontraron, habían varios depósitos donde habían mm, concentraciones de tierra rara que probablemente en su momento explotarlas iba a ser complicado por el tema científico-tecnológico, la masificación sobre el conocimiento de cómo extraerlas, cómo separarlas, mm, etcétera, ¿no? Pero que actualmente podrían ser de interés. ¿No? ya, Ahora, los relaves, ¿es el futuro? No lo sé. ¿No? Yo diría que puede ser una opción. ¿Por ya, qué? Porque tiene que ver con minería circular, la economía circular. claro. Es decir, las mineras necesitan finalmente tener un proyecto o una idea de qué hacer con sus relaves. ¿Mm? Ujú, Mira, siempre tomo el ejemplo, es decir, la segunda región, el de Talabre, ujú, en su momento, cuando yo hice un estudio, cuando estábamos revisando información, hace 2 o 3 años atrás, era 2,1 millones de toneladas, o no, 2.100 millones de toneladas métricas de relaves. Es decir, y eso fue hace 2 o 3 años. Imagínate el valor en el que está ahora. Es decir, hay que claro. hacer algo con ese tipo de materiales. ¿No? Ujú, Entonces, la explotación no solamente de tierras raras es de interés. Y varias claro. empresas en su momento han trabajado en ese,
en esa área. Ujú. Pero Profesor, yo creo que es una variable, es una opción, no es es lo una único. opción, claro. Desde el punto de vista de su experiencia, ¿tiene Chile la posibilidad de ser, por ejemplo, un gran suministrador de tierras raras de aquí al futuro si se cumplen distintas variables y objetivos específicos? Inversión en investigación por lo demás también, en el área que está Mira, usted, que es investigador, digamos. sí, mira, yo diría que sí. Ya. Yo diría que sí. Onda, si es que hay algún tipo de política pública que apoye eso, como fue con el litio, ha sido con el cobre, etcétera, yo creo que sí hay posibilidades. Y también te lo comento porque, por ejemplo, nuevamente, en estos estudios es que, mira, hay una cosa que hay que pensar, de que el concepto de la minería tradicional va a cambiar en los próximos años. Va Mm, a tener que ver mucho con el tema de lo que le llaman, por ejemplo, todos los RAE, los dispositivos electrónicos, y recuperar elementos de los dispositivos electrónicos. claro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cada vez toman más relevancia y es importante, absolutamente Mm, importante, los temas medioambientales. Pero, por ejemplo, me recuerdo de un caso particular que revisé, que es en el sur, en el extremo sur de Chile, de una mina que era de hierro, que están en ya. los fiordos o algo por el estilo, Mm, que tenían el orden de 4.000 y tantas ppm de tierra rara. Es decir, ya. un estudio que hizo un estudio, justamente cuando se hizo el primer estudio de evaluación de recuperar elementos desde relave, fue encargado a JRI Ingeniería y Ah, que ya. ellos tienen un proyecto que se llama Ecometales. ¿Mm? Mm, Y ellos establecieron ciertos criterios y establecieron que para que un yacimiento o un punto de interés para explotación de tierras raras fuese de interés, tenía que tener alrededor de 150 partes por millón de tierras raras, es decir, del concentrado. ¿Mm? ya. 350. Y Ya. este lugar, que es un acopio de relaves, en el que está en el sur de Chile, Ujú, tiene el orden de 4.000 ppm. ya. Es decir, es casi 10 veces más Mm, la concentración de interés. Entonces, ese es un punto que podría ser de interés. claro. ¿Entiendes? Entonces, he ahí el tema particular. ¿Eh? Ujú. ¿Mm? Profesor, corríjame, aprovecho también de que yo educarme y educar también, y nos educamos todos a través de nuestra revista. Cuando hablamos de tierras raras, hablamos también de, ¿es lo mismo que decir lantánidos? No, Ya, eso quería no. que me lo La aclarara. Tierra rara engloba más. Ya, ¿Ya? Lantánidos son solamente los elementos que tienen orbitales F, que son los que están en la tabla periódica, en la de abajo, que van desde el lantano al lutecio. ¿Mm? ya, Y cuando hablo de tierra rara es cuando incorporo al estroncio, al itrio. ya, ¿Mm? perfecto, ¿Sí? Incluyo perfecto, estos otros dos elementos que están también en la tabla periódica, pero los lantánidos son la primera fila de la tabla periódica que están acá abajito. Así que nunca perfecto. están como que no están como de continuo. Ujú. Ujú, Claro, y ahí también vienen todas las características que tienen, pues, las propiedades. exacto. Profesor, y en el plano de la investigación, que es en el área que usted también se maneja como académico e investigador, eh, ¿nos puede comentar qué se está avanzando en esta área, en esta materia, qué se está investigando, qué ¿Qué aporte se estoy está haciendo? haciendo? Sé que, claro, Mira, estoy abordando varias aristas dentro de lo que son las antañas o tierras raras. Es decir, y ya, estoy trabajando mucho en diferentes áreas, siempre ya, con estos elementos. claro, Mira, de hecho, recientemente me gané un Fondesit regular, mi segundo ya, Fondesit regular, que es financiamiento de ciencia básica por 4 años, ya, que tiene que ver con, en pocas palabras, el efecto que tiene el campo electromagnético, es decir, luz, ¿sí? Las ujú, diferentes longitudes de onda, sobre las propiedades magnéticas de complejos o compuestos de tierra rara, ujú, compuestos de tierra rara, de lantano. Y eso tiene que ver con interés del área del magnetismo y hacia el área de que también está todo muy de boga estos tiempos, está muy de boga, que es la computación cuántica. claro, así Que es, sí. estos compuestos que podrían tener si los análisis pertinentes Mm, llevan a que se encuentren las propiedades ad hoc o que necesitan mm, para poder definirlos como tal, pueden tener potencial de aplicación en esa área. ya, También estoy haciendo materiales luminiscentes y sensores a base de tierras raras. ¿Mm? ya, De hecho, tengo una tesis doctoral que me debería terminar este año, que ujú, tiene que ver con que logramos transferir la propiedad de un compuesto que hicimos en el laboratorio a un polímero. Es decir, ahora ya, tenemos un material que es flexible, que tiene cierta resistencia, etcétera, y por tanto tiene mayor aplicabilidad
que es luminiscente, ¿eh? comprendo. Y también por temas de sensores. Además, en el área de la ciencia básica en particular, hay un tema que también toma relevancia, que es lo que se llaman los contaminantes ¿cómo se llama esto? Emergentes o los nuevos contaminantes. Porque uno siempre está asociado a los pesticidas, o cosas Ya, no sé, de madereras o cosas por el mm, estilo. Y claro, actualmente, después de la pandemia, se han detectado que ahora hay, por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina, en concentraciones que, si yo lo voy a consumir, podría en algún momento tener algún tipo de efecto nocivo para uno, ¿no? ya, Por ejemplo, por ese área. En ya, el área de las cosas más aplicadas, eh, realmente dándole funcionalidad y aplicabilidad a estos elementos. El año pasado pedimos un proyecto FONDEF con una colega acá en la universidad, en la UBO, ujú, donde la especialidad de ella es lo que se llaman materiales antifouling o antimicrobianos. Es decir, estas ya, pinturas que uno le pone a los barcos, por ejemplo, claro, para evitar sí, que crezcan algas o ahí, cosas por el estilo. sí, Y ellos, esos materiales tienen un problema que en la noche dejan de funcionar porque son materiales fotocatalíticos, es decir, ya, funcionan con la radiación de luz. claro, Y, y lo que hicimos fue que hay unos materiales que en base a tierras raras que se llaman que tienen fotoluminiscencia claro, extendida, creo que es el nombre. No recuerdo si ya, es extendida o ay, no recuerdo el nombre exacto, pero la idea es que al recibir la luz de este material se excita, ¿eh? Y por las ujú, noches sigue funcionando, es decir, ya, no va a tener el mismo rendimiento que tiene durante el día, pero claro, es capaz de generar suficiente energía o un electrón que salte estos materiales antifouling y por lo tanto este material siga funcionando para ya, evitar este crecimiento. ¿Mm? perfecto, Eh, comprendo, También con un colega de la UDP, que es Álvaro Espejo, él es físico y él está diseñando un equipo que permitiría en principio, que la teoría está, para la base está todo, nos permitiría detectar directamente in situ qué tierras raras hay en un yacimiento. Porque ya, generalmente la detección de estos elementos se hace indirecta, es decir, si yo detecto, por ejemplo, itrio, asumo que hay un montón de otras, de otras tierras raras. En cambio, con este dispositivo seríamos más específicos para saber cuáles en particular. claro, De las 17 creo que podemos identificar 13 de manera más o perfecto. menos segura. Y así también en áreas de nanociencia, Mm. nanotecnología, biomedicina. Estoy tratando de expandir un poco las líneas de investigación actuales que las que estoy trabajando. ¿Mm? Interesante lo que usted me comenta, profesor, porque por lo que logré captar, hay varias áreas dentro de que podrían impactar a distintas industrias. Estoy pensando en la naval, a propósito de que construimos un rompehielo nosotros, que me parece Ujú, fantástico que podamos tener la capacidad y la tecnología de producir barcos nosotros. Y estaba pensando que, ujú. por ejemplo, esa pintura que usted me dice perfectamente se puede aplicar acá en Chile en los barcos que construimos. Así Claro, que, por lo tanto, mira, hay, tenemos que ganar el proyecto, hacer las pruebas de campo y todo, pero claro, en principio la teoría debería funcionar. claro, La teoría nos está diciendo que sí, puede ser. ¿Verdad? claro, Ahora ya claro. tiene el tema de la prueba empírica. Claro que sí, y es importante porque usted señala ahí, y como le comentaba, eso puede impactar a distintas industrias, sobre todo en nuestro país. Profesor, ¿por qué es importante este tipo de investigaciones que hace usted y otros colegas más también, ya sea de la misma universidad u otra universidad? Normalmente las universidades trabajan mancomunadamente en ciertos tipos de investigación. ¿Por qué son importantes para Chile en el campo que usted investiga y qué impacto puede tener para nosotros poder eh, después más adelante generar innovación, generar valor agregado a partir del conocimiento que ustedes generan? ¿Por qué es tan importante, profesor? Mira, yo tomo las palabras de un ex premio nacional de ciencia, el doctor Ujú, Miguel Kiwi, que es físico, ujú, guardo el año, pero es el nacional de ciencia, que él decía, sin ciencia básica no hay innovación ni desarrollo mm, tecnológico. Es decir, ahí está el punto, ¿no? Si no desarrollamos o no tenemos una cierta base, ¿no? No tiene sentido finalmente hacer ciencia por ciencia. Es decir, claro, todo tiene una evolución clara y estándar. Es mm, decir, por ejemplo, lo que te explicaba, nosotros hicimos unos materiales, yo empecé con una línea de investigación en el área de magnetismo molecular, con lantano y tierras raras, después empecé a hacer luminiscencia, de la claro, luminiscencia empecé a ver otras cosas, un poquito más, más un poco más ya ciencia más dura, o mm, por ejemplo decir, ah, mira,
¿qué pasa si, cómo podríamos pasar esta propiedad que es de interés, la podemos mm, pasar a un material para poder hacerlo aplicable? claro. Y lo logramos. Es decir, logramos Mm, ahora transferir una propiedad que es luminiscente a un polímero. Entonces, ese mm, mm, polímero ahora es luminiscente. Entonces, puede mm, tener algún tipo de aplicabilidad. claro. ¿Entiendes? Entonces, Sí, la idea siempre es que ese para mí es el tema principal. Sin ciencia básica no hay innovación, no hay transferencia tecnológica, no hay nada. mm, Es decir, las oportunidades que nos están dando ahora para poder generar nuevas cosas y todo esto están ahí, pero muchas veces topan con evaluaciones gente a lo mejor no tan relevantes o tan ad hoc al tema en particular, claro. ¿no? Mm, Pero en general los instrumentos están ahí, ¿no? Principalmente que si falta gente que pueda hacer un poco más idónea en la revisión de proyectos ya. de todo tipo, ¿no? O De sea, todo tipo, sí, claro. desde la NIC, Corfo, Mm, privados, etcétera, más allá de cualquier otra cosa. Es decir, falta ese pasito que tiene que mm, darse, en el sentido de que las personas con las mejores competencias son decir, sí, si este proyecto puede tener una implicancia en la industria naviera, o este proyecto puede tener una implicancia en el desarrollo científico-tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? claro. Em, Profesor, ¿y la industria, las empresas, están de alguna manera trabajando con ustedes, eh, aportando, facilitando la investigación para ustedes? Porque es importante también que la industria pueda apoyar la investigación que hacen ustedes los académicos. Lo pregunto porque normalmente nosotros somos una revista que está dedicada a la minería y abordamos temas de ciencia también. Y en lo personal, para mí es sumamente importante poder destacar la labor que hacen ustedes como investigadores académicos de nuestro país, que eso es notable e importante. Por eso le reitero, la empresa privada también, sobre todo la minera y otras más, están de alguna manera ayudando, aportando al trabajo que hacen ustedes, ustedes en general, sus colegas, Sí. usted mismo. Mira, yo tendería a pensar que sí, pero falta mucho todavía. Ya, importante que lo Falta diga. mucho. Mm, Falta mucho. Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, para el último idea, nosotros tuvimos el aporte de una empresa, no recuerdo su nombre en particular, pero justamente que trabaja en el desarrollo de materiales o plásticos para mm, que evitan la creación de algas y cosas por el estilo, enfocado claro. principalmente, no sé, en el tema como salvopecuario. Es decir, Ya, viste que cuando tienen estas de los salmones, para evitar sí, que crezcan algas en los flotadores, así es. por Mm, ahí ellos también entonces te hicieron cosas más hacia las cosas más navieras, más barcos. ya. Entonces, entonces hay gente que se arriesga y va y tira. Mm, Creo que se llama Nova, creo que era el nombre de la empresa. ya. Creo, no recuerdo. Así también, por ejemplo, por el otro lado, la parte más minera, Enami ha sido un apoyo súper importante Ya, en el acceso a materiales, en el acceso de información y decir, mira, tenemos ya, este lugar que tenemos interés, etcétera. Entonces, sí, onda, hay empresas que están apostando y dan cabida a. ¿No? Ahora, perfecto. si tú me preguntas, pues, ¿dónde yo creo que es donde está el pero? ¿Mm? Ya, Tiene que ver netamente con una cosa de los plazos y los tiempos. Es ya, decir, la empresa privada siempre anda trata de buscar finalmente el resultado lo más rápido posible, es decir, lo más mm, inmediato posible. ¿Mm? Pero yo creo que ahí falta un poco de visión, por ejemplo, más allá de que, no sé, por ejemplo, algunos proyectos Corfo vienen financiados por los royalties o cosas por el estilo. Es claro. decir, que a lo mejor empresas, es decir, la misma Enami, por Ujú, ejemplo, eh, fuera capaz de tener algún tipo de excepción de impuestos, dando o favoreciendo investigación que a ellos mismos a lo mejor les puede beneficiar. claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, y de esa manera entender y también entender de que, vale, onda, mira, si yo apoyo tu proyecto, tú tienes que tener un resultado en 6 meses, un año, así, Mm, ok, vamos con calma. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque la Unión Europea ha partido con proyectos que llevan 10 años y recién ahora están en etapas de empresa, de spin-off o de ya, instalación o de finalmente como de, no sé cuál es la palabra específica, como del tema negocio, es decir, como de la ya. fusión o que el apoyo financiero Eh, de empresas más grandes. claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo,
yo conozco varios casos allá de donde yo hice mi postdoc de Mm, dispositivos de luz y cosas por el estilo, mm, que ahora ya forman parte de subdivisiones de RAM o han ya. generado empresas, ¿no? Que han tenido un desarrollo hacia la aplicabilidad y hacia la Mm, generación de nuevos negocios. Por ejemplo, mm, el primero que se me viene a la mente es una empresa que no recuerdo el nombre, pero es polaca, mm, una amiga que conocí, una colega que conocí hace mucho tiempo, y entonces ahora ella desarrolla celdas solares que son flexibles, entonces las ponen y transparentes y las ponen en los edificios. mm. Entonces, eso partió en la investigación básica, mucho Exacto. tiempo, Mm, ¿no? Y terminó en un desarrollo de un negocio. ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema. Es decir, a lo mm, mejor entender que la empresa privada entienda que a lo mejor no van a recuperar la inversión en 2 años o tres claro, años. Es decir, claro. van a decir, ¿sabes que esta persona hizo tal cosa y va a tener en Mm, 5 años, 6 años más, vamos a tener recién un prototipo, vamos a tener esto, mm. etcétera? ¿Entiendes? Entonces, Sí, ese es claramente. entonces, y de esa forma, ¿cuál es la manera que yo creo que la empresa privada le puede ser atractivo eso? Es con algún tipo, a lo mejor, de excepción de impuestos. Por Ah, ejemplo, claro. Mm, sí, vale, mira, yo no te cobro, no te voy a cobrar el 40% de impuestos, te voy a cobrar el 20%, pero mm. ese 20% invierte en ciencia. Así es, claro que sí. Finalmente, profesor, Chile tiene la capacidad y la potencialidad de aquí en adelante, aparte del cobre, evidentemente, o el litio, de tener ser protagonista con los minerales críticos y entre ellos las tierras raras. ¿Usted le ve potencial a aquello? Mira, yo creo que sí, siempre y cuando venga acompañado de políticas públicas Ya, que favorezcan la generación de nuevos proyectos de desarrollo claro, tecnológico y cosas por el estilo. Corfo ha tirado un par de proyectos en relación a tierras raras, en minería circular, y cosas por el estilo. Ahora, eh, si tú me preguntas, yo personalmente creo que estamos ya al límite. ya, ¿Ah? No puede pasar mucho más tiempo que ya, esto, sí, mm, porque mira lo que ha pasado, por ejemplo, no sé, el litio. El litio hace claro, 5 años atrás estaba en mm, precios súper alto, claro, altísimos, sí, altísimos, y mm, actualmente ya ha bajado un montón. mm, Entonces, perfecto, el pic de estos materiales ahora viene en el tema de decir, vale, ahora ya he generado a lo mejor suficientes baterías en el mundo para ahora claro, recuperarlas a través de minería circular. así es, perfecto, ¿Entiendes? comprendo. Entonces, Sí, por ahí va un tema, es decir, yo creo que ya, podemos ser relevantes siempre y cuando veamos un poco más allá, a lo mejor no en la minería tradicional, a lo mejor en la mm, minería circular, en el claro, uso de relave, ¿me entiendes? Entonces, importante punto. Mm, yo creo que por ahí va a ir mucho el tema, porque en algún momento, y a lo mejor esto tú lo recuerdas, el gran problema de la minería tradicional de tierras raras es que es muy contaminante, porque claro, generalmente viene asociada también a elementos que son los actínidos, que puede ser uranio, torio, que pueden ser que, no, que pueden, son radioactivos. claro, ¿Entiendes? Entonces, mm, ahí hay un tema. De hecho, me recuerdo ahora un caso de una mina en Noruega, si no me equivoco, que era una mina de hierro, de ¿m? hierro, sí, Y ahí encontró los yacimientos más grandes de toda la Unión Europea de mm, tierras raras en forma de fosfato. Pero ¿cuál es el problema? Que la mina está por debajo de la ciudad. mm, Entonces se han dado cuenta que las tronaduras están haciendo que la ciudad se hunda. claro, Entonces van a tener que mover la ciudad. ¿Entendí? Entonces ahí va un sí, tema. La intervención es el tema principal sobre la mm, minería tradicional. ¿No? perfecto. Entonces yo creo que cada vez más va a ser más importante la minería circular, Mm, el uso de relave, el uso de los residuos electrónicos, etcétera. Yo creo que por claro, ahí va a ir el futuro y si tenemos visión y hacemos uso de eso, yo creo que podemos llegar a ser relevantes en ese ámbito. excelente.